Un indigente corrigió a la traductora del millonario. Y la mesa quedó en shock. Un hombre sin hogar se acerca a la mesa más exclusiva del restaurante. El millonario alemán está cerrando un negocio de $50 millones. La traductora profesional traduce con confianza. Pero entonces, el indigente levanta su dedo tembloroso y dice: esa traducción está completamente equivocada. La mesa queda paralizada. ¿Cómo es posible que un hombre de la calle corrija a una profesional? Lo que sucedió después cambió la vida de todos los presentes. Quédate hasta el final porque este giro te dejará sin palabras. La terraza del Café Lumière era el epicentro del poder en la ciudad. Mesas de mármol italiano, cubiertos de plata y una clientela que movía millones con cada apretón de manos. En la mesa principal, Klaus Hoffmann, magnate alemán de la industria tecnológica, revisaba los documentos finales de una fusión empresarial que sacudiría el mercado europeo. A su derecha, Robert Sandoval, inversionista local, sonreía nervioso mientras calculaba mentalmente los ceros que pronto llegarían a su cuenta bancaria. Entre ambos, como puente de dos mundos, estaba Mónica Reyes, traductora simultánea con 5 idiomas en su currículo y 10 años de experiencia en negociaciones corporativas. Llevaba audífonos profesionales y sostenía una tableta donde aparecían términos técnicos y cláusulas legales. Su voz era firme, su postura impecable. Había traducido para presidentes, había estado en las Naciones Unidas. Este era solo otro día más en su brillante carrera. Klaus hablaba en alemán con ese tono directo y sin adornos característico de los hombres de negocios germanos. Sus palabras eran precisas, cortantes como bisturís en una cirugía. Mónica traducía con fluidez, convirtiendo cada frase en español impecable para Robert, quien asentía complacido. El señor Hoffmann dice que las proyecciones del tercer trimestre son optimistas y que la integración de ambas compañías generará sinergias inmediatas en el mercado latinoamericano. Traducía Mónica mientras Klaus seguía hablando sin pausa. Los meseros se movían como sombras elegantes, rellenando copas de agua mineral importada, ajustando servilletas de lino. Nadie se atrevía a interrumpir. El ambiente era de esa solemnidad que solo el dinero en grandes cantidades puede crear, una burbuja donde el mundo exterior simplemente no existía. Entonces, como una mancha en un lienzo perfecto, apareció él. Un hombre delgado, con barba descuidada que ocultaba un rostro que alguna vez debió ser distinguido. Su ropa era un collage de telas rotas, pantalones militares desgastados, una camisa que había perdido su color original hacía años. Las manos le temblaban ligeramente. No se sabía si por el frío, el hambre o algo más profundo. Sus zapatos, o lo que quedaba de ellos, dejaban ver calcetines con huecos. Pero lo más perturbador eran sus ojos, grises, penetrantes, con esa claridad inquietante de quien ha visto demasiado. Se detuvo a 3 metros de la mesa, y todos notaron su presencia inmediatamente. El mesero principal hizo una seña discreta a seguridad. Robert dejó de sonreír y su mano se movió instintivamente hacia su teléfono. Mónica dejó de traducir a mitad de una frase. Klaus levantó la vista, más curioso que molesto. El indigente no pedía dinero. No extendía una mano suplicante ni murmuraba una historia de desgracias. Simplemente estaba ahí, parado, escuchando. Y eso era lo más extraño de todo. Sus ojos se movían de Klaus a Mónica, siguiendo el flujo de la conversación como si estuviera viendo un partido de tenis. Klaus continuó hablando en alemán, algo sobre cláusulas de protección de activos y transferencia de tecnología. Mónica tradujo con su profesionalismo habitual, pero había algo en su voz ahora, una pequeña vacilación que solo un oído muy entrenado habría detectado. El hombre de la calle seguía ahí, inmóvil como una estatua rota. Y entonces sucedió. Klaus terminó una frase particularmente compleja, sobre derechos de propiedad intelectual. Mónica empezó a traducir. El señor Hoffmann requiere garantías absolutas de que las patentes quedarán bajo jurisdicción compartida. Y el indigente levantó su dedo. Un dedo sucio, con la uña rota, pero que se alzó con la autoridad de un profesor señalando un error en la pizarra. Eso no es lo que él dijo. Su voz era ronca pero clara, en un español con un acento extraño que nadie podía ubicar. La mesa quedó congelada en el tiempo. Mónica se quitó los audífonos lentamente, con movimientos mecánicos.
Robert miró al indigente como si acabara de materializarse de otra dimensión. Klaus inclinó la cabeza, sus cejas grises arqueándose con interés genuino. El mesero que se acercaba para escoltar al intruso se detuvo en seco, confundido por la reacción de los comensales. «Perdón, ¿qué dijo usted?». Mónica pronunció cada palabra con cuidado, como si estuviera en un campo minado. El hombre dio un paso adelante, y todos pudieron oler la mezcla de sudor, tierra y algo agridulce que emanaba de él. Dije que su traducción está equivocada. Él no habló de jurisdicción compartida. Habló de soberanía exclusiva. Es un error crítico que cambiaría completamente los términos del acuerdo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Klaus Hoffmann dejó los documentos sobre la mesa con un movimiento deliberado y se reclinó en su silla, los dedos entrelazados sobre su pecho. Su mirada ya no era de un hombre de negocios evaluando una interrupción molesta, sino de alguien que acababa de encontrar algo inesperado en el lugar menos pensado. «Wiederholen das», dijo Klaus en alemán puro, sin esperar traducción. El indigente no pestañeó. «Él dice que repita lo que dije». Tradujo para los demás en la mesa, y luego, girándose hacia Klaus, respondió directamente en alemán fluido. Las palabras salían de su boca con una pronunciación perfecta, con esos matices regionales que solo alguien que ha vivido en Alemania podría dominar. Mónica sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había cometido errores antes, pequeños deslices que corregía sobre la marcha, pero nunca la habían confrontado así, y mucho menos alguien vestido con harapos frente a clientes millonarios. Klaus se inclinó hacia adelante, y una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en la comisura de sus labios. Era la sonrisa de un ajedrecista que acaba de descubrir que su oponente no es un aficionado. «Setzen Sie sich», dijo Klaus, señalando una silla vacía. El mesero dio un paso adelante, confundido, pero Klaus levantó una mano para detenerlo. «Invite al señor a sentarse. Y tráigale un plato de lo que esté comiendo». Robert intervino con voz temblorosa. «Klaus, con todo respeto, no creo que esto sea apropiado. Tenemos asuntos privados que...». Klaus lo interrumpió sin mirarlo. «Robert, este hombre acaba de salvarle posiblemente $10 millones. Una palabra mal traducida en este contrato hubiera significado que mis patentes quedarían en un limbo legal durante años. Así que sí, creo que es muy apropiado que se siente». El indigente no se movió de inmediato. Sus ojos recorrieron la mesa, los platos de comida apenas tocados, las copas de cristal, el lujo casual que para él era un universo lejano. Finalmente, con movimientos cuidadosos como si temiera romper algo, se acercó y se sentó en el borde de la silla, sin recargar la espalda. Mónica había recuperado algo de compostura, pero su rostro estaba pálido. «Señor Hoffmann, puedo asegurarle que mi interpretación estaba dentro de los márgenes aceptables de...». Klaus levantó la mano nuevamente. «Frau Reyes, no estoy cuestionando su profesionalismo general. Pero este hombre tiene razón. La palabra que usé fue «Alienate». No, «Geteilte Zuständigkeit». Son conceptos legales completamente diferentes en alemán corporativo. Uno significa control absoluto, el otro implica CEO gestión. ¿Cómo es que usted conoce estos términos? Klaus se dirigió ahora al indigente, cambiando a español con un acento marcado pero comprensible. El hombre miró su plato de comida que acababa de llegar, salmón con verduras asadas y una salsa que probablemente costaba más de lo que él había comido en un mes. Sus manos temblaban más ahora. Tomó el tenedor, lo sostuvo torpemente como si hubiera olvidado cómo usar los cubiertos, y luego lo dejó caer. El sonido del metal contra la porcelana resonó como un disparo. «Hace 16 años», comenzó con voz quebrada, «yo también me sentaba en mesas como esta». Robert soltó una risa nerviosa, incrédula. Mónica se quitó completamente los audífonos y los dejó sobre la mesa, su armadura profesional desmoronándose. Klaus no dijo nada, solo esperó, con esa paciencia alemana que es mitad curiosidad y mitad respeto por las historias bien contadas. El indigente continuó. «Fui traductor simultáneo para las Naciones Unidas. Trabajé en Ginebra, en Viena, en Bruselas. Dominaba 6 idiomas, alemán, inglés, francés, italiano, español y ruso.
Me especialicé en Derecho Internacional Corporativo. Traducía fusiones, adquisiciones, tratados comerciales. Gané más dinero en un mes de lo que la mayoría gana en un año. Tomó un sorbo del vaso de agua que el mesero había colocado silenciosamente frente a él, sus manos luchando por mantenerlo estable. Mi esposa también era traductora. Nos conocimos en una conferencia en Berlín. Teníamos una hija, Elena, de ojos verdes como su madre. Vivíamos en un apartamento con vista al lago. Yo era exactamente como usted, señaló a Mónica con un gesto que no tenía malicia, solo una tristeza infinita. ¿Qué pasó?, Klaus preguntó en voz baja, y todos se dieron cuenta de que no era solo curiosidad. Era el tono de alguien que reconoce que está a punto de escuchar algo importante. El indigente cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, estaban brillantes, pero no cayó ninguna lágrima. Accidente de tráfico. Un camión cruzó el semáforo en rojo. Yo conducía. Mi esposa murió instantáneamente. Mi hija estuvo 3 días en coma antes de... No terminó la frase. No hacía falta. El aire en la terraza del restaurante, que momentos antes olía a dinero y ambición, ahora olía a tragedia humana. No pude soportarlo. Empecé a beber para olvidar, para dormir, para existir. Perdí mi trabajo. Perdí mi apartamento. Perdí mi nombre. Los idiomas fueron lo único que se quedó conmigo, como fantasmas que no se van. Puedo estar tirado en la calle, pero mi cerebro todavía traduce automáticamente cada conversación que escucho. Es una maldición y una bendición. La mesa estaba en shock absoluto. Mónica tenía lágrimas corriéndole por las mejillas. Robert había olvidado completamente el negocio millonario. Klaus miraba al hombre con una expresión que nadie le había visto antes, humanidad pura. El mesero había dejado de fingir que no estaba escuchando. Otros comensales en mesas cercanas giraban discretamente sus cabezas, captando fragmentos de una conversación que claramente no era sobre negocios habituales. Klaus Hoffmann hizo algo completamente fuera de protocolo. Se quitó su saco de diseñador italiano y lo colocó sobre el respaldo de su silla, arremangándose las mangas de su camisa como si se preparara para algo importante. ¿Cómo se llama usted?, preguntó con una sencillez que contrastaba con su estatus. El indigente tardó en responder, como si tuviera que recordar quién había sido. David. David Zimmermann. Mi padre era alemán, mi madre mexicana. Por eso el apellido y el español sin acento. Mónica se limpió las lágrimas discretamente con una servilleta de lino, dejando manchas de rímel en la tela blanca. Señor Zimmermann, yo no sé qué decir. Su historia es... David levantó una mano, interrumpiéndola suavemente. No necesita decir nada. Usted es buena en lo que hace. Vi su credencial de la Asociación Internacional de Traductores cuando la puso sobre la mesa. Ese error que cometió es comprensible. Alienate es un término que casi no se usa fuera de contextos legales muy específicos de Alemania. Yo solo lo conozco porque trabajé 2 años traduciendo para una firma de Frankfurt especializada en propiedad intelectual. Robert Sandoval finalmente encontró su voz, aunque sonaba diferente, más pequeña. Entonces usted realmente era, quiero decir, es, un profesional. David sonrió con amargura. Era. Ya no soy nada. Los idiomas no me consiguen un techo sobre mi cabeza. La gente no contrata traductores que huelen mal y duermen en parques. Klaus tamborileó sus dedos sobre la mesa, ese gesto característico que sus socios conocían como señal de que estaba procesando información y tomando decisiones. Zimmermann, ¿todavía puede traducir profesionalmente? Su mente está clara para ese trabajo. David lo miró directamente a los ojos. Cuando estoy sobrio, como ahora, sí. El alcohol me ayuda a olvidar, pero también me destruye. Llevo 3 semanas sin beber. Duermo en un refugio que da cenas los martes y jueves. Por eso estaba aquí, caminando hacia allá, cuando escuché alemán. Hacía meses que no lo escuchaba. Me detuve solo para recordar. No pensaba interrumpir. Pero cuando escuché el error, fue como un reflejo. Mi cerebro no pudo quedarse callado. Klaus intercambió una mirada con Robert, quien todavía lucía completamente perdido en la situación. David, voy a hacerle una propuesta. Y no es caridad. Es negocio puro.
David se tensó ligeramente, su instinto de supervivencia activándose ante ofertas demasiado buenas. Este contrato que estamos firmando necesita revisión en 4 idiomas: español, inglés, alemán y francés. Mónica es excelente en español e inglés, pero su alemán, como acabamos de descubrir, tiene lagunas en terminología legal especializada. Y necesito a alguien que pueda revisar que ningún matiz se pierda en la traducción. Son 300 páginas de documentos técnicos. Le pagaré $500 por día. Calculó que tomará una semana. El silencio volvió, pero de otro tipo. David miraba a Klaus como si le hubiera hablado en un idioma que realmente no entendía. $500 por día. Klaus asintió. Pero hay condiciones. Trabajará en mi oficina, no en la calle. Le proporcionaré ropa apropiada. Y necesito que esté completamente sobrio durante todo el proyecto. Si aparece bebido aunque sea una vez, el trato termina. ¿Puede hacer eso? David abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Sus manos temblaban más ahora, pero no de hambre o frío, sino de algo mucho más peligroso: esperanza. Yo, señor Hoffman, usted no me conoce. No sabe si puedo cumplir. No sabe si mañana voy a despertar en una botella. He decepcionado a todas las personas que confiaron en mí. Klaus se inclinó hacia adelante, y por primera vez en toda la conversación, su voz tenía un filo de emoción. Mi hermano menor era arquitecto brillante. Diseñó edificios por toda Europa. También era alcohólico. Se mató en un accidente cuando conducía borracho. Tenía 32 años. Así que sí, Zimmermann, sé exactamente los riesgos. Pero también sé que todos merecen una oportunidad de regresar del infierno. La pregunta no es si yo confío en usted. La pregunta es si usted confía en usted mismo para intentarlo. Las palabras quedaron flotando en el aire de la terraza. Mónica había dejado de tratar de ocultar sus lágrimas. Robert miraba a Klaus con una mezcla de asombro y respeto que no había mostrado en toda la negociación. Y David Zimmermann, el hombre que había sido alguien, que no era nadie, y que quizás podría volver a ser alguien, finalmente tomó el tenedor, cortó un pedazo de salmón, y lo llevó a su boca con manos que ya no temblaban tanto. El lunes por la mañana, a las 8 en punto, Klaus Hoffman estaba en la recepción de sus oficinas corporativas en el piso 22 del edificio más moderno de la ciudad. A su lado, 3 bolsas de una tienda de ropa formal de hombre. A las 8:10 no había señales de David. A las 8:20, Klaus seguía esperando, sin mirar su reloj, sin mostrar impaciencia. A las 8:30, Robert salió de su oficina. Klaus, creo que debemos asumir que... En ese momento, las puertas del elevador se abrieron. David Zimmermann salió, con la misma ropa rota de siempre, pero con el cabello mojado, claramente recién lavado, y la barba parcialmente recortada. Sus ojos estaban limpios y alertas. Disculpe el retraso. El autobús se retrasó y tuve que caminar 10 cuadras. Klaus sonrió, recogió las bolsas y se las entregó. El baño está allí. Cambies. Comemos en 30 minutos. Y David, la puntualidad es importante, pero el hecho de que esté aquí es lo que realmente importa. Cuando David salió del baño, transformado en pantalones oscuros, camisa blanca y corbata azul marino, algo había cambiado en su postura. Se sostenía más derecho, sus hombros no estaban encorvados. La ropa no hacía al hombre, pero le recordaba al hombre quién podía ser. Mónica ya estaba en la sala de conferencias, con su laptop y audífonos, rodeada de montañas de documentos impresos. Cuando vio a David entrar, se levantó automáticamente. Buenos días, Zimmermann. Preparé las secciones más críticas del contrato. Pensé que podríamos empezar por las cláusulas de propiedad intelectual, ya que ahí es donde el alemán legal es más complejo. David asintió, se sentó frente a ella, y por primera vez en años, abrió un documento de trabajo. Sus manos tocaron el papel de alta calidad, sus ojos recorrieron las líneas de texto en alemán, español e inglés, y su cerebro, ese músculo que nunca había dejado de entrenar incluso en las peores noches en la calle, se activó como una máquina que encuentra su propósito. Los primeros 2 días fueron brutales. David identificó 17 errores de traducción que Mónica había cometido, no por incompetencia, sino por la complejidad extrema del lenguaje corporativo alemán. Pero lo hacía con gentileza,
explicando el contexto, mostrándole los matices. Aquí, ve, usted tradujo, Haftungsauslös, como exención de responsabilidad, que es técnicamente correcto. Pero en contexto legal alemán, esto implica una protección mucho más absoluta que en español. Deberíamos usar exclusión total de responsabilidad contractual para capturar el peso legal completo. Mónica, en lugar de sentirse ofendida, sacaba su libreta y tomaba notas frenéticamente. Estaba aprendiendo de alguien que había olvidado que aún tenía conocimiento valioso que compartir. Klaus entraba cada pocas horas, nunca por más de 5 minutos, solo para observar. No hacía preguntas. Solo observaba a David, buscando señales de recaída, de temblores, de ojos vidriosos. Pero cada vez veía lo mismo. Un hombre concentrado, un profesional resucitado. El miércoles por la tarde, David pidió un descanso. Salió a la terraza de la oficina y se quedó mirando la ciudad desde el piso 22. Klaus lo siguió, encendió un cigarro, le ofreció uno a David, quien rechazó con la cabeza. No fumo. Bueno, dejé de fumar. Dejé muchas cosas. Excepto beber. Eso todavía me cuesta. Klaus exhaló humo hacia el cielo. ¿Cuánto tiempo llevas sobrio ahora? David contó en sus dedos. 26 días. Es el periodo más largo en 5 años. Klaus asintió. ¿Qué es lo más difícil? David no dudó. Las noches. Durante el día puedo mantenerme ocupado. Puedo recordar quién era. Trabajar en recuperarme. Pero cuando cae la noche, cuando estoy solo con mis pensamientos, los fantasmas regresan. Mi esposa. Mi hija. El accidente. Y la botella siempre parece ser la única forma de hacer que se callen. Klaus fumó en silencio por un momento. Mi hermano decía lo mismo. Que los fantasmas llegaban de noche. ¿Sabe qué me dijo una vez? Que él no bebía para celebrar o por placer. Bebía para apagar un incendio que ardía dentro de él. Pero el problema es que el alcohol no apaga el incendio, solo lo alimenta. David se giró hacia Klaus, y en sus ojos había algo parecido a gratitud mezclada con miedo. ¿Por qué hace esto? Realmente. ¿Por qué me dio esta oportunidad? No me conoce. No me debe nada. Soy un extraño que interrumpió su reunión de negocios. Klaus tiró el cigarro y lo apagó con su zapato italiano. Porque cuando vi a mi hermano en el ataúd, vestido con su mejor traje, rodeado de flores caras y discursos bonitos sobre lo talentoso que era, lo único que pude pensar fue, nadie le dio una oportunidad real cuando más la necesitaba. Todos le dimos sermones, ultimátums, amor condicional. Pero nadie le dio trabajo, propósito, una razón para levantarse que no fuera solo, no decepcionarnos. Así que cuando lo vi a usted en ese restaurante, con todo ese talento encerrado en un cuerpo destruido pero con ojos que todavía tenían chispa, pensé, esta vez no voy a fallar. Los dos hombres se quedaron en silencio, mirando la ciudad que se extendía ante ellos, una ciudad llena de personas, cada una con sus propias batallas invisibles, sus propios fantasmas nocturnos, sus propias oportunidades perdidas o encontradas. El viernes por la tarde, el trabajo estaba completo. 300 páginas revisadas, corregidas, perfeccionadas en 4 idiomas. Klaus convocó una reunión con sus abogados corporativos para revisar el documento final. Cuando David explicó los cambios que había implementado, usando terminología técnica que hizo que los abogados se miraran entre sí impresionados, Robert le susurró a Klaus. Este hombre es extraordinario. ¿Cómo terminó en la calle? Klaus respondió en voz baja. La misma forma en que cualquiera puede terminar ahí. Un momento de tragedia, una serie de decisiones desesperadas, y la falta de una red de seguridad. Recuérdalo la próxima vez que pases junto a alguien en la calle y asumas que llegó ahí por flojera o vicios. Nunca sabes qué doctorados, qué talentos, qué historias están escondidas bajo esa ropa sucia. Al final de la reunión, Klaus le entregó a David un sobre. $3.500, como acordamos. 7 días, 500 por día. David tomó el sobre con manos que apenas temblaban, mirándolo como si contuviera no solo dinero, sino posibilidad pura, condensada en papel. David Zimmerman no durmió esa noche. No por los demonios habituales, sino por una ansiedad diferente, la ansiedad de quien tiene algo que perder de nuevo. El sobre con el dinero estaba bajo su almohada en el refugio,
aunque sabía que no era el lugar más seguro. Había calculado todo mentalmente. Con ese dinero podía rentar una habitación modesta por 3 meses. Podría comprar ropa decente. Podría comer más que sopa aguada. Pero sobre todo, podría construir un pequeño puente entre el hombre que había sido y el hombre que podría volver a ser. Sin embargo, había una vocecita oscura en su cabeza, la misma que había estado con él durante 5 años en las calles, susurrándole: todo es temporal. Vas a fallar de nuevo. Siempre fallas. ¿Por qué no tomar un trago ahora, mientras todavía puedes? Celebra este pequeño triunfo antes de que se desmorone como todo lo demás. Se levantó de su litera a las 3 de la mañana, salió del refugio al aire frío de la noche. Caminó sin rumbo hasta que sus pies lo llevaron, como siguiendo memoria muscular, a una licorería que nunca cerraba, donde una botella de whisky barato lo esperaba detrás de un vidrio iluminado por luces fluorescentes. Se quedó parado frente a esa ventana por 45 minutos. La botella era su Penélope, él era su Ulises atado al mástil, escuchando el canto de sirenas que prometían olvido. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre en ropa nueva, con dinero en el bolsillo, pero con los mismos ojos torturados de siempre. Elena, susurró su nombre al vidrio, empañándolo con su aliento. Tenía 6 años. Tu color favorito era el amarillo. Querías ser veterinaria. Coleccionabas figuras de unicornios. Tu risa sonaba como campanitas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Si pudieras verme ahora, en este momento, ¿qué querrías que hiciera? En su mente, con una claridad que lo sorprendió, escuchó la voz de su hija, esa voz que había pasado años tratando de enterrar con alcohol. Papá, vete a casa. Mañana empieza tu verdadera vida. David retrocedió de la licorería, giró sobre sus talones, y caminó de regreso al refugio. No corrió. No se apuró. Solo caminó con pasos firmes, poniendo distancia física y emocional entre él y esa botella, un paso a la vez. El lunes siguiente, Klaus recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Soy David Zimmerman. Disculpe si esto es inapropiado, pero me preguntaba si su oferta de trabajo era solo por ese proyecto o si habría posibilidad de algo más permanente. He alquilado una habitación y estoy buscando reconstruir mi vida. Entiendo perfectamente si la respuesta es no. Ya me dio más de lo que merecía. Gracias por todo. Klaus leyó el mensaje 3 veces. Luego llamó a Mónica a su oficina. Frau Reyes, he estado pensando. Mis negocios requieren cada vez más negociaciones internacionales. Necesito un equipo de traducción interno, no depender de freelances. ¿Qué pensaría de liderar ese departamento? Usted sería la directora. Y David Zimmerman sería su especialista en alemán y francés legal. Mónica, que había estado reflexionando sobre su propio encuentro con David toda la semana, sonrió. ¿Sabe qué me dijo David el último día? Me dijo que yo era buena en mi trabajo, pero que debía recordar que cada palabra que traduzco no es solo lingüística. Es un puente entre mundos. Que nunca debo volverme arrogante porque la arrogancia cierra nuestros oídos a correcciones, incluso si vienen de lugares inesperados. Quiero trabajar más con él. Hay mucho que puedo aprender. Klaus respondió el mensaje de David. Zimmerman, venga mañana a las 9 de la mañana. Tenemos que discutir los términos de su contrato permanente. Y David, también tengo el contacto de un terapeuta especializado en trauma y adicción. Es parte del paquete de beneficios de la empresa. No es opcional si acepta el trabajo. Es una condición, como la sobriedad. Cuando David recibió el mensaje, estaba en su habitación alquilada, un espacio pequeño con una cama individual, un escritorio viejo y una ventana que daba a un callejón. No era lujoso, pero era suyo. Leyó el mensaje 5 veces, luego se sentó en la cama y lloró. No de tristeza, sino de algo que había olvidado que existía. Alivio. El alivio de saber que tal vez, solo tal vez, el infierno tenía puertas de salida si alguien te lanzaba una cuerda y tú tenías el coraje de agarrarte fuerte. Respondió simplemente, ahí estaré. Gracias por la cuerda. Klaus, al leer la respuesta, comprendió la metáfora inmediatamente. Escribió de vuelta. No me agradez, solo sujétese fuerte. El ascenso es la parte difícil, no el lanzamiento de la cuerda. Los meses siguientes no fueron fáciles. David tuvo recaídas.
Hubo una noche, 3 semanas después de empezar su trabajo permanente, en que desapareció y no llegó a la oficina. Klaus, en lugar de despedirlo como habría hecho cualquier jefe normal, manejó personalmente al último lugar conocido de David, un bar en el lado oscuro de la ciudad. Lo encontró sentado en una mesa del fondo, con una botella de whisky medio vacía frente a él, mirando al vacío. Klaus se sentó frente a él sin decir palabra. Esperó. Finalmente, David habló con voz pastosa. No puedo hacerlo, Klaus. Pensé que podía, pero no puedo. Los fantasmas ganaron. Klaus tomó la botella, la olió, hizo una mueca y la dejó de lado. Mi hermano me dijo exactamente lo mismo la última vez que hablé con él. Le dije que era débil, que me estaba decepcionando, que si realmente me amaba dejaría de beber. 2 días después se mató. Así que no voy a cometer el mismo error contigo. No eres débil, David. Tienes una enfermedad. Las enfermedades tienen recaídas. Mañana empezamos de nuevo. Día 1 otra vez. Y el día después del mañana, día 2. Y así hasta que los días buenos superen a los malos. David, con lágrimas rodando por su rostro, susurró. ¿Por qué no te rindes conmigo? Klaus respondió con voz firme. Porque mi hermano necesitaba que alguien no se rindiera con él, y nadie lo hizo. Tú eres mi segunda oportunidad de hacerlo bien. 1 año después del incidente en el Café Lumière, Klaus organizó una cena en ese mismo lugar. La misma terraza, la misma mesa, pero una reunión completamente diferente. Esta vez, David Zimmerman llegó en su propio auto, un sedán modesto pero confiable. Vestía un traje de corte perfecto, no tan caro como el de Klaus, pero apropiado para un profesional respetado. Su barba estaba perfectamente recortada. Sus ojos tenían esa claridad que solo da la sobriedad prolongada. Lo acompañaba una mujer mayor, con cabello gris y sonrisa cálida. La terapeuta que Klaus había insistido que viera, la doctora Hernández. Mónica ya estaba sentada, ahora con el título de directora de servicios de traducción internacional, supervisando un equipo de 5 traductores. Robert Sandoval estaba ahí también, con su esposa, una mujer elegante que trabajaba en una fundación para personas sin hogar. Y había una silla vacía, con una fotografía enmarcada sobre el plato. La foto de una niña de 6 años con ojos verdes, sonriendo mientras sostenía un unicornio de peluche. Elena. Klaus se puso de pie, copa de vino en mano, y todos lo imitaron excepto David, quien sostenía agua mineral con gas. Hace 1 año exactamente, en esta mesa, ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Un hombre que no tenía nada nos enseñó a todos una lección importante. Que el valor humano no se mide por la ropa que usamos o la casa donde dormimos, sino por lo que llevamos aquí. Klaus señaló su cabeza. Y aquí. Luego su corazón. David nos mostró que el talento puede sobrevivir a las peores circunstancias, que la dignidad puede persistir incluso cuando todo lo demás se ha perdido, y que las segundas oportunidades no son actos de caridad, sino inversiones en el potencial humano. Mónica se limpió una lágrima discreta. Roberta sintió con solemnidad. La doctora Hernández sonrió con ese orgullo profesional de quien ha visto a un paciente escalar una montaña imposible. Pero lo que no sabían, Klaus continuó, es que David ha hecho más que simplemente recuperar su vida. Hace 6 meses, vino a mí con una propuesta. Klaus miró a David, dándole el piso. David se levantó, todavía con ese ligero nerviosismo de quien no está acostumbrado a ser el centro de atención en contextos positivos. Cuando estaba en las calles, conocía a docenas de personas con historias como la mía. Doctores, abogados, ingenieros, maestros, artistas. Personas con habilidades increíbles que la sociedad había desechado porque un momento de crisis los había llevado a la calle. El sistema está diseñado para mantenerlos ahí. Si no tienes dirección, no puedes conseguir trabajo. Si no tienes trabajo, no puedes conseguir dirección. Es un círculo vicioso. Respiró profundo antes de continuar. Así que propuse algo a Klaus, crear un programa dentro de su corporación que específicamente reclute talento entre la población sin hogar. Identificamos personas con habilidades profesionales, les damos capacitación de actualización, tratamiento para cualquier problema de adicción o salud mental, vivienda temporal, y luego empleo real con salarios reales. No caridad. No voluntariado.
Trabajo real con dignidad real. Klaus retomó la palabra. El programa se llama Puentes, y David es el director. En 6 meses, hemos empleado a 15 personas. Un ex ingeniero civil que ahora trabaja en nuestro departamento de construcción. Una ex maestra que maneja nuestro programa de capacitación corporativa. Un ex chef que ahora supervisa nuestro servicio de catering para eventos de empresa. Las estadísticas de rehabilitación son asombrosas. 80% siguen empleados y sobrios después de 6 meses. Comparado con el promedio nacional de menos del 30% para programas tradicionales. Robert se levantó espontáneamente. Y no es solo en la empresa de Klaus. 3 de mis compañías también han implementado el programa. Competimos por quién puede reclutar el mejor talento escondido en las calles. Resulta que hay una mina de oro de habilidades ahí afuera. Solo necesitábamos abrir los ojos. La esposa de Robert agregó. Nuestra fundación ahora trabaja directamente con Puentes para identificar candidatos. Hemos descubierto que el problema nunca fue falta de talento o motivación. El problema era falta de oportunidad y estructura de apoyo. David, con voz temblorosa pero firme, dijo, no puedo traer de regreso a mi esposa. No puedo darle a mi hija la vida que merecía. Pero puedo honrar su memoria ayudando a otros a no perderse en el mismo abismo que casi me consume. Elena amaba ayudar. Cuando veía a alguien triste en el parque, le daba flores. Cuando un niño se caía, ella corría a ayudarlo. Esto es mi forma de ser el padre que ella merecía, incluso ahora. El silencio en la mesa era sagrado. La foto de Elena parecía sonreír con aprobación. Klaus levantó su copa. Por Elena, quien nunca conocí pero cuyo legado cambia vidas cada día. Por David, quien nos enseñó que juzgar un libro por su portada es desperdiciar historias increíbles. Y por todos nosotros, por recordar que la diferencia entre estar sentado en esta mesa y dormir bajo un puente puede ser tan pequeña como un momento de mala suerte y tan grande como una mano extendida en el momento correcto. Todos chocaron copas, el cristal tintineando como campanitas, como la risa de una niña que vive en los corazones que toca, incluso después de partir. 3 años después, en una conferencia internacional sobre innovación social en Ginebra, David Zimmerman subió al escenario ante una audiencia de 1000 personas. Llevaba un micrófono de solapa, una presentación de PowerPoint detrás de él, y esa mezcla de nerviosismo y propósito que caracteriza a quienes tienen algo real que decir. Mi nombre es David Zimmerman, y soy alcohólico en recuperación. Hace 4 años, yo interrumpí una reunión de negocios en un restaurante de lujo para corregir un error de traducción. En ese momento, no tenía hogar, no tenía esperanza, y no tenía razones para creer que mi vida valía la pena ser salvada. La audiencia estaba completamente silenciosa, cada persona inclinada hacia adelante. Hoy dirijo un programa que ha empleado a más de 200 personas que estaban en situación de calle. Nuestro modelo ha sido adoptado por 50 empresas en 7 países. Tenemos una tasa de retención del 75% después de 2 años. Y más importante que cualquier estadística, tengo 120 días desde mi última recaída. Porque la recuperación no es una línea recta. Es una montaña con valles, y algunos días subes, algunos días caes, pero lo importante es seguir caminando. En la primera fila estaba Klaus, ahora con más canas pero la misma mirada aguda. A su lado, Mónica, quien había escrito un libro sobre traducción que incluía un capítulo completo titulado La humildad profesional, lecciones de un encuentro inesperado. Robert estaba ahí con su esposa, quienes habían donado $5 millones para expandir el programa Puentes internacionalmente. Y había una delegación de los empleados del programa, 15 personas vestidas profesionalmente, cada una con su propia historia de redención, cada una un testimonio viviente de que la sociedad no debería descartar a nadie. David continuó. La pregunta que más me hacen es, ¿cuál fue el momento de inflexión? ¿Qué te salvó? Y la gente espera que diga que fue el trabajo, o el dinero, o la vivienda. Pero la verdad es más simple y más complicada. Fue alguien que me vio. No me miró desde arriba con lástima. No me ignoró como si fuera invisible. Me vio como un ser humano completo, con pasado, con habilidades, con valor. Klaus Hoffmann me vio, y ese acto de reconocimiento encendió una chispa que yo pensaba que había muerto para siempre.
Pero aquí está lo que he aprendido en estos años. Klaus no es especial. No tiene superpoderes. Es simplemente un hombre que decidió actuar con humanidad básica. Y eso significa que cada uno de ustedes tiene ese poder también. En este auditorio hay 1000 personas. Estadísticamente, varios de ustedes pasarán junto a alguien sin hogar en el camino de regreso a su hotel esta noche. Y sé lo que van a hacer. Lo sé porque yo lo hacía antes de terminar en las calles. Van a mirar hacia otro lado. Van a apurar el paso. Van a asumir que esa persona está ahí por malas decisiones, flojera, o simplemente porque así es la vida. Hizo una pausa, dejando que la incomodidad de esa verdad se asentara. No les voy a pedir que le den dinero a cada persona que vean. No es sostenible y muchas veces no ayuda. Pero les voy a pedir esto, mírenlos. Hagan contacto visual. Reconozcan su existencia. Digan, hola. Oh, que tenga buen día. Porque lo que más duele de estar en la calle no es el hambre o el frío. Es la invisibilidad. Es sentir que dejaste de ser humano para los demás. Y si hacen eso, si practican ese acto simple de reconocimiento, nunca saben. Tal vez la persona que miren ya está perdida. O tal vez, solo tal vez, es la chispa que necesitan para recordar que todavía son parte de la familia humana. La audiencia se levantó en una ovación. Pero David notó algo más significativo. Vio lágrimas en rostros de ejecutivos que probablemente no habían llorado en público en décadas. Vio personas sacando sus teléfonos no para revisarlos, sino para tomar notas de los recursos que había compartido. Vio el cambio de conciencia que solo ocurre cuando una historia toca no solo la mente, sino el alma. Después de la conferencia, mientras David firmaba copias de su libro Del pavimento al propósito, una mujer joven se acercó. Era delgada, con ropa limpia pero gastada, y ojos que reconocían el dolor. Señor Zimmerman, yo estoy viviendo en mi auto ahora. Perdí mi trabajo como contadora hace 6 meses. Mi casero me desalojó. Tengo un título universitario, 10 años de experiencia, y duermo en un estacionamiento de Walmart. Vi un anuncio sobre esta conferencia y me colé sin pagar porque necesitaba algo. Su historia me dio algo que no he tenido en meses, esperanza. David tomó sus manos, buscó en su portafolio, y le dio una tarjeta. Este es el contacto de nuestro programa en esta ciudad. Llama mañana. Menciona mi nombre. No puedo prometerte que será fácil, pero puedo prometerte que no estás sola. La mujer se fue llorando, sosteniendo la tarjeta como si fuera un boleto dorado. Klaus se acercó a David, puso una mano en su hombro. 4 años, mi amigo. ¿Quién lo hubiera pensado? David miró alrededor de la sala, toda esa gente que había escuchado, que tal vez cambiaría, que tal vez salvaría a alguien con un simple acto de humanidad. Elena estaría orgullosa, dijo Klaus suavemente. David asintió, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en los labios. Sí, creo que sí lo estaría. Y eso, Klaus, eso es lo único que realmente importa. Esa noche, mientras David volaba de regreso a casa, mirando las luces de la ciudad abajo, pensó en todos los Davids que todavía estaban ahí afuera, durmiendo en callejones, bajo puentes, en refugios superpoblados. Personas con historias, con talentos, con potencial esperando ser reconocido. Y pensó en todos los Klauses que existían, personas con recursos y poder que solo necesitaban ver, realmente ver, para cambiar vidas. El avión atravesó las nubes, y David cerró los ojos, sosteniendo la foto de Elena que siempre llevaba en su billetera. Lo estoy haciendo, princesa, susurró. Un día a la vez, estoy construyendo el mundo que tú merecías. Un mundo donde nadie es invisible. Un mundo donde todos tienen oportunidad de regresar a casa. Fin. Esta historia nos recuerda que detrás de cada rostro en la calle hay una historia completa. Un ser humano con sueños rotos y potencial dormido. La próxima vez que pases junto a alguien sin hogar, recuerda a David. Recuerda que una corrección en un restaurante cambió vidas. A veces, la diferencia entre la desesperación y la redención es simplemente alguien que se detenga a mirar, a escuchar, a ver al ser humano completo que está frente a ellos. Todos somos un mal momento, una tragedia inesperada, lejos de necesitar esa misma gracia. ¿Serías tú ese Klaus para el David en tu camino? Déjalo en los comentarios.